Amados hermanos, les bendecimos en esta mañana gloriosa que queremos compartir una palabra que nos ha dado el glorioso Espíritu Santo para que todos, incluyéndome a mí, que nos edifique, sea palabra de edificación y sea palabra en la que el Dios vivo sea glorificado. Vamos a empezar con una oración yendo a la presencia del Padre para que Él sea el que domine sobre todo. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos ante tu presencia. Venimos a ti, Padre, glorificándote y enalteciéndote, sabiendo que tú solo eres Dios, que tú eres nuestro ayudador. Te damos infinitas gracias en todo y por todo. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque en este nuevo día nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, porque no importa lo que nuestros ojos vean, no importan las circunstancias, te alabamos, te glorificamos y te enaltecemos. Sabemos que tú dominas sobre todo, como decía el rey David, que tú dominas sobre todo y tienes el control de todo. Y a ti te rendimos gloria, honra y loor en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amado hermano, hoy queremos traerle una palabra de salud, de edificación, porque la palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Estamos confiados plenamente en que el glorioso Espíritu Santo cosas grandes hará en esta mañana y vamos a sembrar la semilla de fe. Vamos a enviar la palabra y como está escrito, enviamos la palabra del Señor y ella no tornará atrás vacía. Ella cumplirá el propósito para el cual fue enviada y estamos plenamente seguros que así es y así será. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la misericordia que el Dios vivo tiene para con nosotros. La misericordia del Señor que siempre nos guarda, que nos cuida como la niña de sus ojos, que Él se mantiene atento a nuestras oraciones y siempre nos responde y nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos. Gracias al Dios vivo por sus misericordias, el Padre de misericordia. Vamos a la palabra, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, verso 68 al 72, dice la gloriosa palabra de Dios, la que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La enviamos por la gracia y el amor de Dios y sus misericordias. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Nuestro Padre Celestial, el Padre de misericordia, se acuerda de su santo pacto, aquel pacto que hizo con Abraham, el Padre de la fe, aquel pacto donde Él dijo que se multiplicaría en sobremanera, que Él siempre iba a estar atento a Él. Ese Padre de misericordia se ha acordado y sigue acordándose de su pacto, de su santo pacto.
Gracias al Dios vivo que más adelante ahí en el verso 73 y 75 nos dice: del juramento que él hizo a nuestro padre Abraham y que había de concedernos, librándonos de todos nuestros enemigos, y que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aquí podemos ver que nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que es nuestro Dios, Él es un Dios de pacto, es un Dios que cumple sus promesas. Y así como lo hizo con Abraham, nos extendió sus misericordias a nosotros los gentiles para que tuviéramos salvación. Gracias a que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un acto preciso y claro de sus misericordias. La sentencia que cayó sobre Jesucristo era nuestra sentencia. Él es el justo, pagó el justo por los injustos. Jesucristo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos y que ha de venir en busca de su iglesia. Y no se tarda, amado y amigo que me escuchas, no se tarda. Todas las señales que estamos viendo, principios de dolores, son claros y precisos. Pero tenemos plena confianza en el Dios vivo, que Él nos cuida como la niña de sus ojos, que Él no nos desampara y no nos deja, que somos parte de su rebaño y de su remanente, y que por sus misericordias tenemos salvación para con Él. Amado hermano, Jesucristo fue la promesa cumplida cuando vino a esta tierra del pacto del Dios vivo. Sus misericordias fueron y siguen siendo tan gloriosas porque Él es glorioso. Él es el único digno de toda gloria, honra, loor y magnificencia. Y sus misericordias fueron claramente y siguen siendo reveladas a través del poder del Espíritu Santo de Dios, a través de todas las obras que no solamente Jesucristo hizo aquí en esta tierra cuando vino en carne, sino que Él sigue haciendo a través del glorioso Espíritu de Dios obras de milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades, salvaciones, y el milagro más grande que Él ha hecho en la humanidad, la salvación de nuestras almas. La salvación que tenemos que cuidar con temor y temblor. Nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo sanidades, sigue haciendo salvaciones, sigue echando fuera demonios, sigue resucitando muertos. Oiga, hay muertos naturales, pero hay muertos espirituales. Y la resurrección alcanza cualquier dimensión. La resurrección alcanza tu mente. La resurrección alcanza tu alma. La resurrección alcanza tu cuerpo. Dios es todopoderoso. ¿Habrá alguna cosa difícil para Él? Como dice en la palabra, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37
establece claramente que Dios es el Dios de lo imposible, porque lo que parece imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible. Gracias por sus misericordias, que Él sigue abriendo los ojos de los ciegos, sigue limpiando la lepra, porque hay una lepra natural, pero hay una lepra espiritual. Destapa todos los oídos sordos y sigue soltando las lenguas de los mudos. Jesucristo es grandioso. Y el Señor es el Espíritu. Ellos son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como está escrito, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Glorioso sea el nombre de nuestro Señor. Esa benevolencia del Dios vivo, esa misericordia del Dios vivo, ese amor del Dios vivo, sigue fluyendo a través de su glorioso Espíritu en nuestra época, en nuestros tiempos. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué esta situación que no solo Puerto Rico está viviendo, sino en las distintas partes del mundo? ¿Por qué? Amado hermano, la palabra de Dios es un libro profético. La palabra de Dios establece tiempos proféticos en los que ha de cumplirse todo al pie de la letra, cabalmente, tal como fue profetizado y tal como fue escrito. Estamos en tiempos donde tenemos que tener ese discernimiento, discernir los tiempos y reconocer que estamos en principio de dolores. Es un tiempo en el que tenemos que estar en humillación. Es un tiempo en que tenemos que reconocer nuestros pecados. Es un tiempo en que tenemos que apartarnos de ellos. Es un tiempo en que tenemos que arrepentirnos de todas nuestras iniquidades. Es un tiempo en que tenemos que buscar la comunión con el Dios vivo. Es un tiempo en que tenemos que estar en oración, en ayuno, mirando el rostro del Señor. Y a cada vida y a cada persona que el Dios vivo nos presente, hablarle de la salvación, hablarle de nuestro Señor Jesucristo, sembrarle semilla de fe, que aunque haya tormentos y hayan vientos, el Señor Todopoderoso domina sobre todo. Y toda tribulación tiene un tiempo final, un tiempo preciso en el que ha de terminar. No obstante, ya en estos tiempos, a nadie debe extrañarle que veamos más señales. La tierra tiembla, surgen plagas, están surgiendo plagas en el mundo, como el COVID-19. Pero tenemos que entender una cosa, que estamos confiados plenamente en el Dios Todopoderoso, que estamos confiados plenamente en el Espíritu Santo y en Jesucristo. Y Él nos toma de la mano, Él ha de guiarnos, Él ha de cuidarnos, Él ha de cubrirnos con su poderosa sangre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias a Dios, que como le estaba diciendo y hablando de las misericordias del Dios vivo, Él extendió sus misericordias, no solo a aquellos grandes hombres del viejo pacto, con los que Él hizo pacto y a los que Él escogió para hacer su obra, sino que ha extendido su misericordia a nosotros, los que no somos nativos de Israel, los gentiles, que por su gracia, su amor y su misericordia, Él extiende
ese amor, esa bendición. Todo lo que pactó con Abraham es nuestro. Y le damos gloria, honra y loor al Dios vivo. La palabra de Dios dice en Jeremías 31, 31 al 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé sus manos para sacarlas de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Sí, el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, le presentó en el monte las tablas a Moisés, las tablas de aquellos mandamientos que debían cumplir el pueblo de Israel. Pero el mismo Dios vivo se percató de que la iniquidad continuaba, la maldad continuaba, el pecado continuaba, e hizo un nuevo pacto, un pacto de sangre a través del glorioso Hijo, su Hijo Jesucristo, al cual envió para redimirnos de nuestros pecados, amado hermano. Estás a tiempo, es hora, es el momento en que puedas decirle, allí donde tú estás, en tu casa, en tu cuarto, en tu sala, aún en la cocina, lo que estés haciendo en tu casa, estás a tiempo para ahora mismo confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, de modo de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y procures congregarte, buscar una iglesia que predique el evangelio completo, la sana doctrina de Jesucristo, donde se predique la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se predique una sana doctrina, donde te enseñen, te edifiquen y puedas en el nombre de Jesucristo crecer, para en su tiempo tú también sembrar semillas de fe y poder traer a los pies de Jesucristo, a través de las misericordias de Dios vivo, a muchos, para que ninguno se pierda y tengan vida eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo. Continúa la palabra diciendo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. La semilla de iniquidad, la semilla del pecado, nos trajo como consecuencia maldición. Pero Él se hizo maldición, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Él cargó todos nuestros pecados, aún la maldición. Porque maldito aquel que fuera colgado en un madero, dice la palabra de Dios. Él fue colgado en un madero. Y esa maldición que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Jesucristo, para que solo Él y únicamente Él, y a través de Él, tengamos vida eterna. Amado hermano, esas son las misericordias del Dios vivo. La palabra de Dios establece en Mateo 15, 24, 26, que había una historia de una mujer gentil que vino a Jesucristo y pidió que sanara a su hija. Ella no era israelita, ella era una gentil. Si buscamos claramente en la palabra de Dios, que establece
Mateo capítulo 15, versos 24. Vamos a ir con precisión a la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, que ha de cumplirse cabalmente. Amados hermanos y amigos, estamos en Mateo capítulo 15, versos 24 y 26. Dice: vámonos un poquito más arriba, que esta mujer era cananea, conforme a lo revelado por el Espíritu Santo Mateo, en el Evangelio según Mateo. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese, amado hermano, que ella clamaba, estaba haciendo un clamor a Jesucristo de que tuviera misericordia de ella. Fíjese que esas misericordias que fueron prometidas al pueblo hebreo, y vemos desde el pacto que hizo con Abraham, que sus misericordias siempre fueron y han seguido siendo las misericordias del Dios vivo. Pues esta mujer, que no era israelita, era de la región de Tiro y Sidón, era cananea, le suplica a Jesucristo que tuviera misericordia de ella. Y sigue la palabra diciendo en el verso 22 de Mateo capítulo 15: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús quedó callado, quedó en silencio. Hay veces que hacemos oraciones, hacemos clamores al Dios vivo, y lo que escuchamos es un silencio. No escuchamos de inmediato una respuesta. Y quiero decirte, amado hermano y amado amigo, que cuando tú te percates que aun cuando tú le estás clamando al Dios vivo, hay un silencio. Tú a lo mejor dices: Señor, ¿qué pasa? No hay una respuesta. No hay una respuesta. Él sí está trabajando con el asunto. Él, antes de que tú clames, dice la palabra, que antes de que tú le clames, Él te responderá. Y mientras aún tú hablas, Él habrá oído. Esa palabra ha de cumplirse. Y si tú no recibes o sientes que no tienes la respuesta inmediata, Dios está trabajando, amado hermano, en tu situación. Él todo lo ve, todo lo sabe. Él es omnipotente y omnipresente y omnisapiente. Todo lo sabe, todo lo ve. Es todopoderoso, no hay cosa difícil para Él. Él está trabajando en tus asuntos, en esas preocupaciones, en esos dilemas, en esas situaciones de salud y financieras. Él está atento a tu clamor, aun cuando tú no escuches su voz y está en silencio, como pasó con este clamor que le hizo la mujer cananea a Jesucristo. Y continúo con el 23. Pero Jesús no le respondió palabra, como había dicho. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró. Esta postura de postrarse ante Jesucristo es una postura de humillación, es una postura de rogativa, de un ruego, de una necesidad inminente que ella tenía. Y ella se postró ante Jesucristo diciéndole: Señor, socórreme, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos
y echarlo a los perrillos. Mire, amado hermano, quiero que tenga esto bien claro. Esa respuesta de Jesucristo aparentaba no tener misericordia. Quiero que sepa que sus misericordias son para siempre. Él le dio esa respuesta a esa mujer cananea. Y conforme a como me llega al Espíritu, era probando su fe. Era probando su fe. Fíjese que ella le pidió que sanara a su hija y él le responde de esa manera. No parece, como le dije, una respuesta compasiva ni misericordiosa. Pero en realidad, en el nombre de Jesucristo, fíjese cómo ella persistió, ella insistió, ella se mantuvo insistiendo. Ella no claudicó en lo que ella quería, ella no claudicó en lo que ella pedía, ella continuó insistiéndole al Señor Jesús. Y le contesta: sí, Señor, pero aún los perrillos, estoy en el 27 de Mateo 15, verso 27, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Fíjese, amado hermano y amado amigo que me escuches. Ella, lo que en otras palabras quería estar diciéndole al Dios vivo, Jesucristo, que ella no quería arrebatar, no quería coger, no quería tomar lo que no era de ella y que le pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero ella sí quería lo que ellos no quisieran. Aún así, y más claramente, le pedía no solo lo que el pueblo de Israel no quisiera, sino lo que sobraba. Pero ella lo quería. Si algo sobraba, ella lo quería. Si algo sobraba de esas migajas, ella lo quería. Y fíjese cómo continúa la palabra diciendo: sabemos que las migajas son lo que sobra. Las migajas es algo que está disponible, pero no deja de ser seguramente lo que sobra. Entonces más adelante dice la palabra: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Desde aquella precisa hora en que ella se humilló, desde aquella precisa hora en que ella rogó y suplicó que tuviera misericordia de ella. Y no solo misericordia de ella, porque era pidiéndole por un ser amado como una hija. Quería encarecidamente esa mujer cananea que su hija fuera sanada. Ella estaba intercediendo, amado hermano. Por eso debemos también interceder. Debemos orar por los demás, por nuestros hermanos, por la salvación de muchas almas. Es parte de lo que nos corresponde como siervos de Dios. En el nombre de Jesucristo, ella rogó por su hija. Y el Señor, aunque dilató la respuesta, probando su fe, la respuesta llegó. Y Jesucristo supo que su fe era grande, como dice en el verso 28. Como le respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
Hoy el Señor Jesús te dice, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Pero es claro, tienes que persistir, tienes que insistir, tienes que estar segura, confiada plenamente que algo el Señor Jesucristo hará a favor suyo, amado hermano y amado amigo que me escuchas. Hombres y mujeres, esta es una historia que señala esa grandiosa fe de esa mujer cananea. Pero volviendo al tema en el que estamos, la acción de Jesucristo no dejó de ser parte de sus misericordias, de su compasión, de su amor para con ella y para con todos nosotros. Si vamos a Él contritos y humillados, si vamos a Él con un corazón sencillo y humilde, manso y humilde, y reconocemos nuestras maldades, porque no hay un solo hombre que tenga vida en esta tierra y no peque. Y quiero, amado hermano y amigo que me escuches, por sus misericordias, Él sigue siendo bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia, como dicen los salmos. Porque Jehová es bueno y para siempre. Oiga bien la palabra, es para siempre. No es a veces y algunas veces. Es para siempre, su promesa es para siempre. Sus misericordias son para siempre. Pero tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, reconociendo cuando algo hacemos mal. Cuando vienen pensamientos malos hacia alguien, hablamos cosas malas de alguien o hacemos obras que no son agradables a Dios hacia alguien, debemos venir a los pies del Señor, confesar nuestros pecados y Él en su misericordia y en su amor borrará ese pecado, y para Él todo Él lo echa a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos, no se acuerda más de esa transgresión, de ese pecado. Él no es como el hombre, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. A veces los hombres mantenemos en nuestra mente, el que nos las hace, nos las paga. Mira lo que me hizo. Tarde o temprano esto y aquello. No. Nuestro deber es también